¿Cómo están mis hermanos? Aquí estamos nuevamente para aprender de la palabra del Señor. Sabemos que todos los días aprendemos cosas nuevas de la palabra del Señor. Y así yo también aprendo de otros predicadores. Siempre es bueno, hermano, estar aprendiendo. Siempre es bueno estar edificándose. Aprender de lo que nos quiere enseñar nuestro Dios, de las cosas que dejó establecidas para que estemos apercibidos en estos últimos tiempos. Ya estamos hablando en esta serie de los últimos tiempos, y hoy vamos a hablar de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ya esta, hermano, es una de las señales más eminentes del último día y del regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros sabemos que Él va a volver, lo esperamos, siempre estamos orando y velando en oración, esperando en aquel momento en que nuestro Señor venga, porque Él va a venir, y de eso no hay duda. Ya siempre lo decimos nosotros, va a venir tal vez de una forma personal o va a venir por todos, ¿ya? Y es bueno estar apercibido, orando y tener claras las señales, porque van a haber muchos que van a tratar de engañar, inclusive van a tratar de engañar a los hijos de Dios, enseñando doctrinas erradas, enseñanzas malas, cosas que van a querer desviar a la gente, tratar de sacarla del camino correcto. Ya ese es el plan de Satanás, ya siempre estar engañando. Entonces por eso es bueno que estemos con nuestras antenitas bien puestas para que podamos entender la palabra del Señor y estar apercibidos, ¿ya? Entonces estábamos hablando de que la reconstrucción del templo de Jerusalén será una de las señales más eminentes del día y del regreso en que volverá nuestro Señor, ¿ya? La cita bíblica en Zacarías 6:11 dice: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a Em, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres obedientemente la voz de nuestro Dios. ¿Ya? De acuerdo a la historia y muchas personas, teólogos que han estudiado la palabra del Señor, muchos dicen que sí, que esto va a ser algo muy inminente, la reconstrucción del templo, lo que dice la palabra del Señor, que va a ser inminente en cuanto a que se enfoca en la venida. Es una gran señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y debemos nosotros estar apercibidos, hermano, ante estas cosas, ¿ya? Acá Josué sirvió como una ilustración del Mesías en el personaje donde la coronación de Zacarías hace de Josué el sumo sacerdote, ¿ya? Y constituye una versión, por decirlo de una forma, en miniatura de la esperada coronación del Mesías en el futuro, ¿ya? De lo que estamos hablando. Y el Mesías será aquel renuevo quien unirá en su persona los dos oficios de sacerdote y rey. Por eso estos versículos finalizarán un poco más adelante la serie de visiones del profeta con el punto culminante de toda la historia, ya que es la coronación de nuestro Señor Jesucristo. Que esto ya cuando pase todo lo que tenga que pasar, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él se coronará una vez más como el ganador, ya el vencedor de todo. Hoy, hermano, el Señor Jesucristo, Él es nuestro gran sumo sacerdote, ya para nosotros. La epístola a los hebreos es un libro que nos habla de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote.
Y se nos insta a considerar, a seguir y obedecer a nuestro gran sumo sacerdote, ya, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces siempre la palabra del Señor nos manda que a eso, a obedecer a nuestro Señor Jesucristo ante cualquier cosa, ya, no seguir hombres, ni grandes predicadores, ni grandes pensadores, sino que a nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote, ya, a Él debemos mirarlo, ya, siempre y cuando obviamente a los hombres de Dios que están en la tierra enseñando la palabra de Dios, que nos sirve mucho, también debemos de darle un respeto, debemos respetarlo, pero no entregarle la honra o la gloria a ellos, sino que toda la honra y la gloria siempre tiene que ser para nuestro Señor, ¿ya? Jesús ya no está más en la tierra, eso nosotros lo sabemos, sino que Él está en el cielo, ya está a la derecha del Padre, ¿ya? Y está esperando a que llegue el momento cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces Él regresará a la tierra para establecer su reino sobre ella. Y lo que nos encontramos aquí es una ilustración de ello, ya lo que leíamos en el capítulo de la coronación. Después del juicio del poder de Dios y del juicio de todas las naciones gentiles del mundo, acontecerá la venida de Cristo y su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la razón por la que nos encontramos corona en estos versículos, ¿ya? Él es el Rey de Reyes y todos echarán sus coronas ante Él. Y tenemos a Josué, que es el sumo sacerdote por aquel entonces, que representaba al Señor Jesucristo, ¿ya? Las escrituras nos marcan, hermanos, señales de lo porvenir. Entonces también nos habla de esto, de la edificación del templo de Dios en Jerusalén. Hay muchos videos en la web, hay mucha información sobre esto, que inclusive se habla que ya los judíos ya están llevando a cabo sacrificios. Hay muchas cosas que se hablan. Entonces nosotros ya debemos estar muy apercibidos, hermano, porque si estas cosas están pasando es porque las profecías bíblicas, la palabra del Señor ya está cumpliéndose a pasos agigantados. Ya existen 35 acres. ¿Qué es un acre? Es una medida, una superficie que se usa en la agricultura, que es usada para ver la superficie, cuánto mide la superficie según el país, ¿ya? Y en este caso estamos hablando de Jerusalén, ¿ya? Entonces 35 acres vienen siendo 14.2 hectáreas de tierra, ¿ya? Y esa única y exclusivamente para la edificación del templo. Y se encuentra al este de Jerusalén, en el monte Moriah. Ahí es donde Salomón edificó el templo, donde Esdras lo reedificó y donde se edificará pronto, ¿ya? Entonces todas estas señales, hermanos, debemos nosotros como hijos de Dios tenerlas en cuenta, porque son necesarias para nosotros, son necesarias para que no seamos engañados, para que sepamos en qué era nos encontramos de las profecías bíblicas, qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo en el mundo, ¿ya? Debemos conocer acerca de la construcción del templo y promesas de Dios antes de su venida, ¿ya? Donde se va a restablecer el culto o servicio a Dios nuevamente entre los judíos, ¿ya? Los judíos ya están haciendo esto, según videos y noticias que hay en la web, en páginas. Se habla mucho de que ya hay sacrificio, y eso es una noticia muy grande para el pueblo cristiano, lo que está aconteciendo allá, ¿ya? El tercer templo lleva años en el cual se está planeando su reconstrucción, y es donde los judíos comenzarán nuevamente a realizar los sacrificios que hacían antiguamente, ¿ya? Y ahí es donde se sentará el anticristo y reinará por un breve tiempo, ¿ya? El anticristo va a entrar, va a engañar, ¿ya? Y él ahí va a cumplir su propósito, ¿ya? El anticristo, que se viene hablando desde
desde hace un tiempo atrás ya en las predicaciones que se están entregando, ya se está hablando mucho del anticristo. Ya el anticristo es la bestia, ya bien lo sabemos, dice, y vendrá con poder y firmará un tratado de paz que es un pacto, ya, y este pacto lo va a firmar con Israel por 7 años. Ya la cita bíblica es Daniel 9:27. Ya este periodo de 7 años es conocido como la tribulación. Durante la tribulación habrá terribles guerras, habrá hambrunas, habrá plagas, habrán desastres naturales. Dios derramará su ira contra el pecado, hermano, la maldad, la iniquidad que va a haber, más de lo que vemos ahora. ¿Ya? Los 4 jinetes del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las copas de ira tendrán lugar durante la tribulación. Ya sabemos, hay muchos estudiosos que muchos debaten si la iglesia va a pasar por la tribulación o no va a pasar por la tribulación, nosotros los hijos de Dios si vamos a pasar o no vamos a pasar. Existen muchos puntos de vista de grandes estudiosos, pero hermano, yo siempre soy de este punto de vista de que nosotros debemos enfocarnos siempre en estar haciendo la voluntad de nuestro Señor, de caminar conforme a lo que Él nos enseña en su palabra, de cumplir su escritura, de orar, de consagrarnos, de estar apercibidos y bueno, y lo que venga más adelante, si somos hijos de Dios, si estamos realmente cimentados junto a Él, lo que venga, hermano, da lo mismo. Yo le estoy dando un punto de vista mío, porque hay muchos que se pelean, porque dicen que no, que sí, que la iglesia va a pasar por la tribulación, nosotros no va a pasar porque el capítulo este dice. Entonces muchos se llegan a pelear inclusive por todos estos temas, ¿ya? Son importantes, pero no debemos llegar a esa instancia de discutir o enojarnos entre hermanos por diferentes puntos de vista. Aquí lo importante es que debemos estar apercibidos ante nuestro Señor, ¿ya? Demostrar que somos sus hijos con nuestros frutos, con nuestros actos, con nuestros hechos, que nuestra vida sea un libro abierto para todo aquel que quiera leerla, ya, que no tengan nada que decir de nuestro Señor, porque si nosotros decimos ser cristianos, debemos comportarnos como cristianos, como pequeños Cristos. Eso debemos hacer nosotros y enfocarnos, hermano, en las promesas del Señor. Él dijo que Él iba a ir a hacer morada y que iba a volver, y eso es lo que nosotros esperamos. Ahora, si pasamos por la tribulación, tendremos que sufrir y morir por Cristo, así como nuestros hermanos antiguos murieron por la causa de Cristo, que los persiguieron y los mataron. Ellos ahora están junto a nuestro Dios. Entonces, ¿nosotros de qué nos preocupamos? Debemos preocuparnos de estar cumpliendo la palabra del Señor y de estar cercano a Él. Porque si llega un momento, hermano, que nos persigan, que nos quieran matar, que nos quieran hacer renegar de nuestra fe, ¿qué haremos en ese momento? ¿Cuántos negarán su fe en el Señor? ¿Cuántos dirán, no, yo no soy cristiano? ¿Para qué? Para salvarse. ¿Pero de qué se van a salvar? De que en el momento no le quiten su vida. ¿Pero qué va a pasar? Después su vida la va a perder igual. ¿Y dónde va a ir a parar su alma? ¿Dónde va a ir por la eternidad? Entonces, por eso, hermano, nosotros debemos tener esa tranquilidad, esa confianza en nuestro Señor, de que si morimos, vamos a morir para el Señor, porque de Él somos. Entonces, ese es el punto de vista, hermano, que tengo yo. Tal vez muchos no van a concordar conmigo, pero lo respeto y respeto sus puntos de vista. Pero no nos enojemos, oremos y seamos como Cristo, seamos cada día imitadores de Cristo y estemos apercibidos ante todas estas señales. Las señales del cielo, en la tierra, los terremotos, la guerra, rumores de guerra, todas esas cosas son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora estamos enfocándonos en esto, en la reconstrucción del tercer templo, ¿ya? A la mitad de los 7 años, el anticristo romperá el pacto de paz con Israel. Y ahí es donde Él se va a revelar, donde se va a sacar la careta de bueno, ¿ya? Y es ahí donde comenzará la guerra, le hará la guerra al pueblo de Israel. El anticristo cometerá la abominación desoladora que habla en Daniel.
y se hará una imagen del mismo para ser adorada en el templo que había sido reconstruido. ¿Ya? Daniel 9, 27 y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 al 10. ¿Ya? Es ahí donde habla de la desolación, abominación desoladora. ¿Ya? La segunda mitad de la tribulación es conocida como la gran tribulación. ¿Ya? Entonces se habla de 7 años, pero se dice que a la mitad de los 7 años el anticristo romperá el pacto de paz con Israel. Eso quiere decir que son 3 años y medio donde va a haber paz, donde va a estar todo tranquilo, donde va a estar todo bonito. Y después de esos 3 años y medio va a pasar que el anticristo se sacará su careta y va a romper el pacto y se va a ir en guerra y cometerá aberraciones contra el pueblo de Israel. ¿Ya? La segunda mitad de la tribulación es conocida como la gran tribulación, Apocalipsis 7:14. Y el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37. En el contexto, hermano, de los acontecimientos de los tiempos del fin, en Daniel 12:11 vuelve a mencionar que el continuo sacrificio es quitado. Estos dos pasajes de Daniel que hablan de sacrificios que llegarán a su fin hacen que algunos concluyan que se va a construir un templo con relación al altar sobre el cual serán ofrecidos estos sacrificios. ¿Ya? Andan unas noticias por ahí que dicen que el presidente de Estados Unidos tiene que ver con, ahora anda metido en Israel y tiene que ver con la reconstrucción del tercer templo. Entonces se hablan muchas cosas. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado y estar apercibidos. Aunque es posible que los judíos vayan a construir otro templo antes del regreso de Cristo, ya hay personas dedicadas a reunir lo necesario para hacerlo posible. Ya, yo días atrás vi un documental donde iban a un versículo bíblico que habla de unas riquezas que están ocultas, y una noticia decía que ya los judíos habían encontrado como una cueva, un lugar donde había mucho dinero. O sea, eran lingotes, como decir, los lingotes de oro. Entonces eran muchos millones de dólares. Y le preguntaban a este judío que qué tenían pensado hacer con esa plata que ellos habían encontrado. Y ellos decían que esa plata la iban a ocupar para reconstruir el tercer templo. ¿Ya? Y ellos se basan también en las señales y en la escritura. ¿Ya? Adicionalmente a los pasajes de Daniel, Jesús habló de una abominación desoladora, ya que lo estábamos viendo anteriormente, de los tiempos del fin, que va a estar en el lugar santo. Ya, Mateo 24:15. Algunos creen que la frase lugar santo significa que va a haber otro templo, aunque esta frase también puede referirse al monte del templo simplemente. ¿Ya? Aunque es posible que los judíos vayan a construir otro templo antes del regreso de Cristo, que ya hay personas dedicadas para reunir lo necesario para hacerlo posible, también es posible que los judíos empiecen a ofrecer sacrificios sobre el altar sin haber construido el templo, como sucedió antes de la construcción del segundo templo en Esdras 3, capítulo 1, versículo 6. Entonces también se dice de que ya tienen construido un templo que es como un templo como móvil, donde ya ellos están haciendo sus sacrificios. ¿Ya? Entonces, si esto ya está aconteciendo, hermano, con mayor razón debemos nosotros estar aún más apercibidos, porque son señales que los hijos de Dios tenemos que estar pendientes de esas cosas. Hay muchas noticias en la web que habla de todo esto, pero sabemos que también hay muchas cosas que van a querer engañarnos, por eso todos tenemos que ir viéndolo a la luz de la Escritura. Entre las órdenes que Dios le dio a Israel estaba la construcción del templo. ¿Ya? La palabra clave que Dios dijo fue harán. Entre estas órdenes de Dios era precisamente construir su templo. En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Las medidas del arca. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. ¿Ya?
Según la historia del templo, el templo de Israel fue originalmente construido por el rey Salomón. Ya aproximadamente esto fue en el año 966 a.C. y esto ocurrió bajo el mandato de David, su padre. ¿Ya? Y este fue el deseo de David, que se construyera el templo. De hecho, él ya había donado una gran fortuna de su matrimonio, de su patrimonio para la reconstrucción de aquel templo. Pero él no lo haría, ya que había derramado mucha sangre, sino que sería su hijo Salomón quien lo construiría. ¿Ya? Esto lo vemos en 1 Crónicas 22:14, que dice: He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100.000 talentos de oro, y 1.000.000 de talentos de plata y bronce, y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del bronce y del hierro. No hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. ¿Ya? Entonces Salomón edificó el primer templo. En el año 480 aproximadamente, en el siglo X a.C., después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. ¿Ya? Pero ¿qué pasó, hermano? Que se hizo este templo, el templo de Salomón, pero lo destruyeron los babilonios, ¿ya? Que actualmente es Irak, en la actual Irak. Y en los años 586 a.C. luego fue reconstruido por Esdras, ¿ya? En los años 500 a.C. y antes del nacimiento de Jesús, Herodes lo hizo más grande. Posteriormente fue destruido por los romanos bajo las órdenes del general Tito en el año 70 después de Cristo. Tito dejó este muro para que los judíos tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había vencido a Judea, ¿ya? Y desde ahí que parte el nombre del muro de los lamentos, ya que es muy conocido y se habla mucho. Los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha por Dios, ¿ya? Según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío. ¿Ya? Hay documentales que muestran que hasta el día de hoy en aquel lugar todavía quedan piedras de aquel templo que existió. ¿Ya? Los judíos han orado frente a este muro durante los últimos 2000 años. ¿Ya? Siempre ellos han estado ahí elevando sus oraciones. Y ellos creen que es el lugar accesible más sagrado de su tierra, ¿ya? O sea, de la tierra en general, ya que no pueden acceder al interior de la explanada de las mezquitas. Más tarde, en el sexto siglo, los musulmanes construirían allí la cúpula de la roca, ¿ya? La cual ha estado en pie hasta nuestros días, ¿ya? La ironía es que Dios les dijo que construyeran su templo donde pudiera Él morar. Pero los judíos no tienen templo donde adorar. Adoran en el muro de los lamentos.
Las veces que han levantado templo, cada vez que lo levantan, a los 400 años más o menos, sus enemigos se los destruyen. ¿Ya? Y eso da a entender que la palabra de Dios, que Él no habita en templo, en templo hecho en manos de hombre. En Hechos 7:48 dijo: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Lo dice con signo de pregunta. ¿Ya? Muchos hermanos han tomado la idea de edificar templos, y algunos muy majestuosos. Los templos son el orgullo del hombre y de la religión. ¿Ya? Tenemos el ejemplo de la Iglesia Católica, cómo ellos construyen, cómo lo tienen por dentro, el oro y las cosas preciosas que tienen. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que somos nosotros el templo de Dios, nosotros somos la iglesia. Pablo hace referencia a la iglesia y no de templo. ¿Ya? Iglesia es congregación, asamblea, un grupo de creyentes, de personas unánimes y unidos. ¿Ya? Más bien dice que somos nosotros templos de Dios. ¿Ya? Eso nosotros debemos tenerlo bien claro. 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto volverá a repetirse pronto como en los tiempos de Esdras, y esto es lo que sucederá en Jerusalén. Esdras 3:10 dice: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Ya? Es muy importante tener claro, hermano, de que van a haber muchas señales, pero esta, la señal de la reconstrucción del tercer templo, es una de las señales más claras que tenemos nosotros los hijos de Dios, que será y aproxima la venida de nuestro Señor. Sabemos que no hay día, no hay fecha, no hay hora, no hay un calendario que nos diga, pero sí está la palabra del Señor y nos habla de señales. ¿Ya? Hay muchos que andan diciendo de que se va a acabar el mundo, de que va a pasar esto, que la profecía de él, que la profecía del otro, pero nosotros debemos solamente, hermano, dejarnos llevar por la palabra del Señor, la profecía de la Biblia. Esa es nuestra profeta mayor, es el libro profético que tenemos nosotros los hijos de Dios. ¿Ya? La Biblia menciona que algunos eventos de los últimos tiempos ocurrirán en un templo en Jerusalén. ¿Ya? Daniel 9:27 y Mateo 24:15, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Ya, esas son citas bíblicas para que, si usted quiere verla, la anote y después pueda corroborar esta información. Hablando del anticristo, nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Imagínense lo que va a hacer este personaje. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya, ojo, porque se va a hacer pasar por Dios, y hay muchos también van a ser engañados. Por eso es necesario estar apercibidos. Antes de que ocurran algunos eventos en los últimos tiempos, un templo en Jerusalén debe estar presente. ¿Ya? Y este será el tercer templo.
El primer templo fue, como lo vimos al principio, el de Salomón. El segundo fue el de Zorobabel, que luego fue ampliado por Herodes, ¿ya? Pero como lo estábamos viendo anteriormente, allá todavía hay un conflicto, hay un problema que existe por la cúpula de la roca islámica, ¿ya? Que esta se ubica en el sitio donde se supone que donde debe estar el templo, donde se debe reconstruir el templo. Entonces sabemos que la cúpula de la roca islámica es el lugar donde adoran a su Dios los islámicos, ¿ya? Y esa es la cúpula de la roca islámica, ¿ya? Y como lo decimos, se ubica ahí en donde debe estar, donde se debe reconstruir el templo judío, ¿ya? Los musulmanes creen que este es el lugar donde Mahoma ascendió al cielo, ¿ya? Por eso para ellos es un lugar muy importante, es un lugar de fe para ellos, ¿ya? Lo que lo convierte en el país más sagrado de los santuarios musulmanes. Entonces todavía está ese conflicto hasta los días de hoy, ya de que ahí se supone que debe reconstruirse el tercer templo, pero también está la roca islámica, ya donde los musulmanes, donde ellos adoran a su dios Mahoma. Dado el ambiente político de la actualidad, hermanos, es impensable que los judíos quieran apoderarse de ese lugar y construir un templo allí. Porque sabemos que si ellos quieren hacer esto, lo que podrá ocurrir, se va a desatar una hecatombe ahí entre ellos. Pero antes o durante la tribulación se construirá el templo, probablemente como consecuencia del pacto del anticristo con Israel. Ya que lo vemos en Daniel 9, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿Ya? La construcción del templo judío será un claro indicio de que se están cumpliendo las profecías de los últimos tiempos. Será en el templo de la época de la tribulación donde el anticristo profanará con su abominación desoladora, ¿ya? Que fue mencionada por Cristo en Marcos 13:14, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, hermanos, nos tienen que llevar a nosotros a pensar cómo está nuestra vida espiritual delante del Señor. ¿Estamos realmente apercibidos? ¿Estamos realmente viviendo los tiempos como si fuera ya el último tiempo? ¿O estamos afanados? Estamos pensando en las cosas materiales, en obtener cosas terrenales. Nosotros, hermanos, los hijos de Dios, debemos tener nuestro corazón, nuestros ojos puestos en lo eterno, en las cosas de Dios, en lo celestial. Porque estas cosas materiales, todo lo que podamos tener en esta tierra, siempre lo decimos nosotros, que van a perecer. No nos sirve de nada. Esto solamente lo material nos sirve aquí en esta tierra mientras estemos de paso. Pero no debemos enfocarnos en llenarnos y tener miles de cosas, sino que debemos esforzarnos día a día en crecer espiritualmente, en consagrarnos, en leer la palabra del Señor, en predicar el Evangelio a toda persona, donde estemos, donde andemos, en el trabajo, donde quiera que estemos, llevar el mensaje del Señor, para que muchos más sean alcanzados por la gracia y la misericordia del Señor. Ya, la construcción del templo, estábamos diciendo que va a ser un indicio muy claro de las profecías de estos últimos tiempos, ¿ya? Y el anticristo va a ser el que va a profanar, hermano, con su abominación desoladora, y el arrebatamiento podría ocurrir en cualquier momento, ¿ya? La reconstrucción del templo no tiene que llevarse a cabo primero, ya el Señor puede arrebatarnos, puede llevarnos con Él. Por eso, hermano, debemos ser muy cuidadosos al estudio de la Escritura y ser maduros en hablar estos temas, porque, como le comentaba al principio, hay muchos que tienen otros puntos de vista de esto,
que estudian tal vez mucho más y muchas veces se forma, en vez de ser una sabiduría celestial, una sabiduría que viene de parte de Dios, se forma en una sabiduría animal, que terminan involucrándose tanto que se turba su mente y son nublados, por decirlo de una forma, y su mente se turba y se enredan y al final no saben, por decirlo de una forma, para dónde va la micro. Entonces por eso debemos siempre tener un equilibrio en estas cosas. Si hay un hermano que tiene otra cosa, conversémoslo, enséñame, y si yo no sé, enséñame, aprendamos juntos, veamos qué es lo que realmente va a pasar. Pero hay muchos que se pelean, que discuten, y ese no es el punto del Evangelio, esa no es la forma de crecer espiritualmente, ¿ya? Entonces yo te invito, hermano, a que sigas estudiando, sigas informándote de los acontecimientos, de las cosas que van a pasar y que ya están pasando, lo que ya están haciendo los judíos, que inclusive han habido noticias de esto, de que los judíos ya han comenzado a hacer nuevamente sacrificios, que tienen el dinero para la reconstrucción del templo, que están juntando utensilios de oro, todo como debe ser, todo bien ordenado. Entonces, si estas cosas ya se están hablando y están pasando, y la Escritura ya lo venía mencionando hace muchos años, nosotros debemos abrir nuestros ojos y empezar cada día a buscar más del Señor, a orar, a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestra mente, a cumplir la palabra del Señor a cabalidad. Sabemos que cuesta mucho por las cosas que vivimos a diario, por las pruebas, las dificultades, pero no es imposible. Tomados de la mano de nuestro Señor, todas estas cosas pueden ser posibles. Él nos va a ayudar, Él no nos va a dejar, y nos prometió que nunca nos dejará, que nunca nos va a desamparar, ¿ya? Y a pesar de todo esto, hermano, que aunque ya se hable del templo, la reconstrucción del templo, no olvidemos que nosotros somos el templo de Dios y que Él habita en nosotros, ¿ya? Claro está, en esta pandemia que estamos viviendo, se nos ha visto que no hemos podido congregarnos en el lugar donde tenemos, pero sí podemos congregarnos en nuestra casa, con nuestra familia, podemos igual hacer un culto, podemos orar, podemos estudiar la palabra del Señor. Entonces, por eso, hermano, no olvidemos que nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la iglesia, ¿ya? Él dice que va a venir por su iglesia. Nosotros, cada uno de los que estamos consagrados, de los que nos enfocamos y nos esforzamos en servir al Señor, somos su iglesia. No porque no podamos congregarnos en este momento, ya no somos hijos de Dios, ya no somos la iglesia, no es así. Sí es necesario congregarse, es bonito estar con los hermanos, cantando, adorando al Señor, estudiando la palabra entre hermanos. Eso es hermoso porque somos hermanos, ¿ya? Tenemos que llegar a ser una familia, ser un solo cuerpo en el Señor, ¿ya? Entonces, hermano, esto es lo que está preparado para hoy. Ya la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ya el otro domingo se verá la segunda parte, y así los estudios que vengan. Siempre, hermano, hay que tomarlos y tomarlos para nuestra vida, porque esto es aprendizaje. Debemos aprender y valorar estas cosas y tenerlas en nuestra mente y guardarlas, porque va a llegar un momento que tal vez ya no vamos a poder tener una Biblia, no vamos a poder estudiarla, porque nos van a perseguir, van a pasar cosas como lo pasaron nuestros hermanos en la antigüedad. Entonces, por eso debemos estar firmes en el Señor. Te invito a orar, mi hermano, ahí donde estás. Te invito a que inclines tu rostro y podamos elevar una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por lo que me enseñas a mí primeramente, Padre, porque yo también aprendo, Señor. También día a día me enseñas, Señor, conforme a tu palabra. Día a día, Señor, tienes misericordia de mí, Señor, de mis hermanos, de nuestra iglesia, de todo aquel que te busca de corazón, Señor. Siempre está ahí tu amor, tu bondad, tu misericordia hacia nuestra vida. Señor, están las señales en el cielo, en la tierra,
vemos lo que está pasando, Señor. Y estas cosas, Señor, nos tienen que enseñar para estar apercibidos día a día, enfocarnos en las cosas celestiales, Señor, buscar primeramente tu reino, tu justicia. Lo demás, Señor, son cosas añadidas que tú pones en nuestra vida. Debemos, Padre, buscar siempre lo espiritual, Señor. Debemos siempre buscar, Padre, lo eterno. Ayúdanos, Padre, a ser humildes, Señor, manso, humildes de corazón, a cada día poder aprender más de ti, Señor. Yo solamente, Padre, soy un vaso que tú lavas, Señor, que tú limpias y usas, Señor, pero para tu gloria. Todo es para tu gloria, Señor. Nada es para mí, Señor. Toda la honra, la gloria son para ti, Jesús. Para mí, Señor, solamente tu amor, tu bondad, tu misericordia, que me entregas cada día, Señor, cada mañana. Bendice a todo aquel que está escuchando esta predicación, este mensaje, Señor, que sea de ayuda para su vida, Padre, que sea de edificación, Señor, para sus vidas. Y si hay muchos que tienen diferentes puntos de vista, Señor, también dale la sabiduría, Señor, para que también puedan llegar a acuerdos, no se peleen, no discutan, Señor, sino que siempre todo lo eterno, Señor, todo lo santo que es para ti, Señor, sea en honor agradable para ti, Señor. Que sea agradable para ti, Dios mío. Sino que podamos aprender, Señor, ser humildes, Señor, para que otro nos enseñe y así, Señor, sucesivamente. De aprender día a día de tu palabra, lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias, Padre, y abre nuestro entendimiento para que día a día podamos aprender más y más de tu palabra, Señor. En tus manos estamos, Padre, confiando en que tú tienes el control. Que mis hermanos tengan un buen inicio de semana, Señor. Bendice sus vidas, sus hogares, su despensa, sus trabajos, Señor. Toma el control de todas las cosas, Padre amado. No los dejes, no los desampares jamás, Señor. Si estamos tomados de tu mano, Señor, no importa lo que venga, Padre, porque tú estás ahí con nosotros, cuidándonos como poderoso gigante, Señor. Gracias, Padre, te damos, y en tus manos está todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Y los invito a que sigan escudriñando la palabra del Señor y estar apercibidos ante tu último tiempo. Que el Señor les bendiga.